Test de Percepción Infantil CAT-A, Figuras infantiles. Antecedentes. Freud difundió la idea de que las producciones artísticas reflejan tendencias psicológicas predominantes en la personalidad del autor, pero no es el inventor de esta idea. Él se inspiró ante todo en el trabajo de Burckhardt, 1855, sobre el Renacimiento italiano, obra en la que el tipo de personalidad y la atmósfera propios de esa época fueron recreados mediante el análisis de las obras de arte que habían producido. En 1907, Brittain publica una prueba para el estudio de la imaginación, que anticipa exactamente el TAT. Se presentaban 9 imágenes a unos adolescentes que debían redactar las historias que aquellas les surgieran. Igual que otros test de la misma época, precursores de Rorschach, la interpretación se centraba en la imaginación y no sobre la personalidad. Desconocida durante 25 años, la técnica de Brittain fue retomada en 1932 por Schwartz en forma de un test de imagen en la situación social, para cuyo examen se servía de mineros delincuentes. En 1935, Morgan y Murray publicaron la primera forma del Thematic Perception Test. En 1938, Murray intentó integrar en él los resultados de su doctrina de la personalidad, contenida en su libro Exploración de la Personalidad. En 1943, publicó la forma definitiva del test, tercera forma, con el manual de aplicación que actualmente se utiliza. El test de la percepción infantil CAT-A y CAT-S fue creado por Leopoldo Belak, psiquiatra y docente universitario estadounidense, y su esposa Sonia Sorel de Belak. Ellos arman y publican el CAT-A en 1949, con la elaboración de la dibujante profesional Violeta Lamont, ilustradora de cuentos infantiles, quien tuvo a su cargo la realización de la serie de dibujos que aparecen en las imágenes. Originalmente fueron 18 escenas. Al ser utilizadas en administración por varios profesionales, se seleccionaron 10 mejores. En 1952, Belak publica el CAT-S, suplemento del CAT-A, original también con figuras animales, con el objeto de obtener información de situaciones conflictivas, no tan generales, pero que ocurren con suficiente asiduidad en los niños como para hacer necesario su estudio y aplicación. Las razones por las cuales se prefiere utilizar el CAT-A, es decir, el material con figuras de animales en lugar de humanas, son diversas. Su autor se basó en la idea original del Dr. Ernest Christ acerca de que los niños se identifican más fácilmente con figuras animales que con humanas, marcando la dificultad que este niño siente y mostraba. TAT aplicado a niños o a Picture Story de Simons, solo utilizando para adolescentes. Otra razón fundamental es el basamento de la teoría freudiana. Vemos el lugar que tienen las fantasías infantiles, los animales, a través del desplazamiento, así como en determinadas patologías. Los animales aparecen como imágenes identificatorias en los sueños, rituales y en la historia de los pueblos primitivos. Duración de la prueba. No tiene límite de tiempo. Las subescalas manejadas son el CAT-H con figuras humanas. Los materiales necesarios para la aplicación de la prueba son la facilidad de identificación con animales independientemente de la cultura, 10 láminas de animales en situaciones diferentes. Las respuestas se deben registrar literalmente. La población a la cual va dirigida es a niños de 3 a 9 años, y lo que pretende medir es el objetivo de comprender las relaciones del niño con sus objetos más importantes, las situaciones infantiles básicas susceptibles de poner de manifiesto los procesos dinámicos de los problemas del niño. Los contenidos manifiestos de las láminas provocan respuestas relacionadas con la oralidad, la rivalidad, la relación con las figuras paternas y cómo percibe el niño estas figuras. El Edipo, la escena primaria y las fantasías asociadas, la analidad, etc. Antes de aplicar la prueba y durante, los pasos a seguir son: 1. Establecer una relación buena con el niño. 2. Presentar el CAT como un juego. 3.
La consigna se da en función de la edad. Jugaré a contar cuentos, tú los contarás mirando unas láminas y nos dirás qué sucede, qué están haciendo los animales o bien te voy a mostrar láminas. Quisiera que me hagas un cuento con cada una de ellas. La evaluación de la personalidad mediante el test apareció más tarde que la evaluación de la inteligencia. Surge dentro de un modelo de rasgos. El comportamiento se puede organizar mediante una dimensión denominada rasgo. La evaluación de la personalidad según los modelos de rasgos se apoya en los siguientes supuestos. Cada ítem tiene un significado similar para diferentes personas. Una persona es hábil para predecir y describir fielmente su autoconcepto y personalidad. Una persona es honesta. El comportamiento de una persona es estable a lo largo del tiempo. Para la evaluación de la personalidad se pueden utilizar tanto cuestionarios como técnicas proyectivas. En este se van a centrar en las técnicas proyectivas porque son altamente multidimensionales y provocadores de datos. Revelan aspectos inconscientes de la persona, provocan la imaginación del sujeto. No hay respuestas correctas o incorrectas. Son un medio de amplificación de atributos de las personas. Técnicas proyectivas tienen características que se es parte de que el sujeto cuenta con una estructura básica y estable de la personalidad. Las respuestas de los sujetos ante las técnicas proyectivas permiten la exploración de tal estructura. Toda respuesta será entendida como un signo de la personalidad del sujeto. Cuanto más ambiguos sean los estímulos, más reflejan la personalidad. Es difícil que el sujeto falsee sus respuestas porque no es consciente de la relación entre respuestas y su mundo interno. El objetivo por el que fue diseñado fue para despertar las fantasías del niño acerca de la agresión interna y externa, acerca de la aceptación de parte del mundo adulto y acerca de sus temores. Es decir, enterarnos de la estructura del niño, de sus defensas y de la manera dinámica de reaccionar y manejar sus problemas de crecimiento. La prueba de apercepción temática para niños, CAT, es un método proyectivo, o como el autor lo denominó, un método aperceptivo de investigación de la personalidad a través del estudio del significado dinámico de las diferencias individuales en la percepción de estímulos estandarizados. El concepto de apercepción se define como el proceso mediante el cual la nueva experiencia es asimilada y transformada por el residuo de la experiencia pasada de cualquier individuo para formar una nueva totalidad. El residuo de la experiencia pasada se conoce como masa aperceptiva. El CAT se administra a niños de 3 a 10 años de edad. Fue diseñado para facilitar la comprensión de la relación de un niño con las figuras importantes y sus impulsos. Se creó con base en el de psicoanálisis y se compone de 10 láminas que fueron diseñadas para despertar respuestas en relación a problemas de alimentación específicamente y a los problemas orales en general, para investigar la rivalidad entre hermanos, para aclarar la actitud hacia las figuras de los padres y la manera en que estas figuras son apercibidas, para enterarse de la relación del niño con los padres como pareja, relación a la que técnicamente se definen los autores como complejo de Edipo o edípico, y de la culminación de este en la escena primaria, es decir, de las fantasías del niño al ver a los padres juntos en la cama. Intentaban despertar las fantasías del niño acerca de la agresión interna y externa, acerca de la aceptación de parte del mundo adulto y acerca de su temor a estar solo en la noche con una posible relación con la masturbación, con la conducta en el retrete y con el trato y la respuesta que los padres dan ante todo esto. Para enterarse de la estructura del niño,
de sus defensas, de la manera dinámica de reaccionar y manejar sus problemas de crecimiento. Se trata de conocer la estructura del niño y su dinámica a partir de los contenidos de la producción. Un análisis de la conducta percibida, por lo general, versa sobre lo que uno ve y piensa a distancia, a diferencia de un examen de la conducta expresa que versa sobre cómo uno se ve y piensa. El CAT es capaz de revelar la dinámica de las relaciones interpersonales con las constelaciones impulsivas y la naturaleza de la defensa contra ellas. Por lo tanto, el CAT puede ser útil clínicamente para determinar qué factores dinámicos pudieran estar relacionadas con la conducta del niño en un grupo, en la escuela o en el jardín de niños, o con los eventos en la casa. Puede ser usado en terapia como técnica de juego. Después que se han registrado las respuestas originales, se las puede examinar con el niño en la forma de un juego y hacer las interpretaciones apropiadas. También el CAT se prestaría particularmente bien a las necesidades de investigaciones longitudinales sobre el desarrollo del niño. Si el CAT fuese administrado a intervalos de medio año a partir del tercer año de vida, se podría aprender mucho acerca del fatal desarrollo de varios problemas psicológicos. En las investigaciones y en los estudios clínicos resulta útil el que el CAT esté relativamente libre de todo el aspecto cultural, puesto que se manejan láminas de animales. La prueba puede usarse tanto con los niños de todas las culturas, excepto por supuesto con aquellos grupos que no pudieran estar familiarizados con algunos de los objetos inanimados representados, tales como bicicletas o entre otros. La falta de familiaridad con los animales representados no parece constituir un problema, dado que los niños simplemente lo sustituyen con los animales que están familiarizados. El CAT ha sido ampliado a diferentes cuadros clínicos. Algunos ejemplos son problemas de articulación del lenguaje, niños con problemas emocionales y de conducta o esquizofrenia infantil. Existe una teoría del CAT. Se partió del hecho de que a algunos niños les es más fácil manejar las relaciones emocionales con los animales y de estos, por lo general, son más pequeños que los humanos adultos y los de abajo, al igual que los niños. Los animales desempeñan un papel predominante en las fobias de los niños, como las figuras de identificación en sus sueños. En un nivel consciente se les considera amigos importantes de los niños. También incrementa la proximidad simbólica de los animales con los niños, la calidad de primitivo que tienen los animales en sus tendencias impulsivas de naturaleza oral y anal. Bajo el punto de vista técnico de una prueba psicológica proyectiva, también se podría suponer que los animales ofrecerían algún disfraz manifiesto, los sentimientos agresivos y otros sentimientos negativos como podrían ser más fácilmente atribuidos al león que a la figura humana del padre. Y los propios deseos inaceptables del niño podrían ser más fácilmente atribuibles a una figura de identificación menos transparente que una figura humana infantil. Además, en la experiencia clínica se ha establecido empíricamente el alto porcentaje de las respuestas de contenido animal y, lo que es aún más notable, la ausencia relativa de figuras humanas en los protocolos del niño, y en especial en los niños más pequeños. El CAT original es el que se creó con estas láminas de animales y se pasó a llamar CAT-A, aunque después de diversos motivos que expondré a continuación, se crearon nuevas versiones del mismo. A continuación describiré las láminas. La lámina 1 son unos pollitos, están sentados alrededor de una mesa en la cual está un gran tazón de comida. A un lado está una gallina grande de contornos confusos. Las respuestas giran alrededor de la comida. Así han sido o no suficientemente alimentados por cualquiera de los padres.
Los temas de rivalidad con los hermanos giran alrededor de quién obtiene más, quién se porta mejor, etc. El alimento puede ser visto como un premio o, a la inversa, la negación del alimento es vista como un castigo. Aparecen problemas alrededor del sentimiento que provocan los alimentos, o sea, de la satisfacción o frustración, y problemas de alimentación por sí mismos. La lámina 2 es un oso. Tira de un lado de la cuerda, en tanto que del otro hay otro oso y un osito tiran del otro lado de la cuerda. Es interesante observar si el niño se identifica aquí con la figura con quien él coopera, si es que lo hace, con el padre o con la madre. Puede ser vista esta lámina como una lucha seria acompañada de temor a la agresión, satisfacción de la propia agresión del niño o de su autonomía. En forma benigna, esta lámina se ve como un juego. ¿Quién gana? A jalar la cuerda. Otras veces la cuerda es fuente de inquietud, o sea, el rompimiento de la cuerda como juguete y el temor de castigo subsiguiente, o un símbolo relativo a la masturbación con la cuerda que se rompe, representando así temores de castración. La lámina 3 es un león con una pipa y un bastón. En la esquina inferior derecha está un pequeño ratón en un agujero. Por lo general, esta lámina es vista como una figura paterna equipada con símbolos como la pipa y el bastón. Este puede ser visto o como un instrumento de agresión, o puede ser usado para tomar esta figura paterna, que es una figura vieja e importante, de quien uno no necesita tener miedo. Esto, por lo general, es un proceso defensivo. Si el león es visto como una figura paterna fuerte, será importante notar si es benigna o peligrosa. El ratón es visto por muchos niños como la figura de identificación. En tal caso, por tretas y por otras circunstancias, el ratón puede tomarse en el más poderoso. Por otra parte, puede estar debajo el poder del león. Unos niños se identificaron con el león, y habrá sujetos que cambiarán de identificación una o más veces, dando evidencia de una confusión acerca de los papeles de conflicto entre sumisión y autonomía, etc. La lámina 4 es un canguro con un gorro en la cabeza, llevando una canasta con una botella de leche. En su bolsa está un canguro pequeño con un globo. En una bicicleta, un canguro, un niño más grande. Esta lámina por lo general despierta temas de rivalidad entre hermanos o de alguna inquietud respecto al origen de los bebés. De ambos casos, la relación con la madre es a menudo un rasgo característico. A veces, un niño que es un hermano mayor se identificará con el bebé que está en la bolsa, indicando así un deseo regresivo para estar más cerca de la madre. Por otra parte, un niño que es en realidad el menor puede identificarse con el mayor, indicando así su deseo de independencia y de dominio. La canasta despierta temas de comida. Ocasionalmente se introduce el tema de huir del peligro también. La lámina 5 es un cuarto oscuro con una cama grande al fondo, una cuna en el primer plano en el cual hay dos ositos. Son comunes las producciones relativas a la escena primaria en todas las variaciones. El niño está inquieto acerca de lo que pasa entre sus padres en la cama. Estas historias reflejan con mucho de la inquietud y las conjeturas observadas, confusiones y complicación emocional de los niños. Los dos niños en la cuna se prestan a temas de mutuo manipuleo y exploración entre ellos. La lámina 6 es una cueva oscura con dos figuras de osos bosquejados al fondo, un osito echado en el primer plano. De nuevo, esta lámina es una de las que despiertan historias relativas a la escena primaria. Es usada además de las 5, puesto que
la experiencia práctica ha demostrado que en las 6 el niño se explaya frecuentemente y en grande sobre cualquier cosa que no dijo en la lámina anterior. A veces se reflejan celos francos en esa situación triangular. Los problemas de masturbación en la cama pueden aparecer como respuesta a las 5 o a las 6. La lámina 7 es un tigre con colmillos y garras saltando hacia un mono que también está saltando en el aire. Aquí se exponen los temores a la agresión y a las maneras de manejarlos. El grado de ansiedad del niño se hace evidente, pues puede ser tan intenso que provoque el rechazo de la lámina, o las defensas pueden ser lo suficientemente buenas o lo bastante reales como para transformarla en una historia inocua. Incluso el mono puede ganar en maña al tigre. Las colas de los animales se prestan fácilmente a la proyección de temores o deseos de castración. La lámina 8 son dos monos adultos. Están sentados en un sofá tomando tazas de té. Un mono adulto, en primer plano, está sentado en un cascabel dándole a un no pequeño. Aquí se ve frecuentemente el papel en que el mismo niño se coloca dentro de la constelación de su familia. Su interpretación del mono dominante, en el primer plano, como una figura del padre o de la madre, se hace significativa en relación a su percepción con lo benigno o como inhibiendo. Las tazas de té nuevamente pueden dar lugar a sentimientos ante la comida. La siguiente lámina, la 9, es un cuadro oscuro visto a través de una puerta abierta desde un cuarto iluminado. En el cuarto oscuro hay una cuna en la que está sentada un conejo viendo a través de la puerta. Los temas comunes en esta lámina son los del temor a la oscuridad, estar solo, el abandono de los padres y los temas de curiosidad acerca de lo que pasa en el cuarto contiguo. La lámina 10 es un perro echado en las rodillas de un perro adulto. Ambas figuras con un mínimo de expresión en sus rasgos. Las figuras están colocadas en el primer plano de un cuarto de baño. Esta lámina produce historias de crimen y castigo, revelando algo acerca de las concepciones morales del niño. Hay frecuentes historias acerca del entrenamiento en el baño, así como de la masturbación. Las tendencias regresivas serán señaladas más claramente en esta lámina que en algunas otras. Voy a dar a conocer la interpretación del CAT-A, las 10 variables. No se debe olvidar que el CAT-A es un método aperceptivo, es decir, se le va a pedir al niño que interprete una situación con la intención de que empiecen a funcionar las fuerzas psicológicas que están actuando constantemente y que en ese momento se manifiestan en relación al material del estímulo brindado, que son las láminas. Las interpretaciones de los estímulos en nuestro material nos dan una muestra válida del continuo psíquico del sujeto conocido como personalidad. En la niñez es más cambiante, puesto que todavía está en su etapa formativa. Como una ayuda en el análisis interpretativo del CAT-A, se enumeran y describen 10 variables que proponen los autores originales, que es Belak y Belak, en 1949. La primera es el tema principal. La interpretación está encaminada a encontrar los puntos de encuentro de las pautas de la conducta. En este sentido podemos hablar del tema de una historia o de varias historias. Un tema puede ser más o menos complejo. En los niños de 3 y 4 años se observa que el tema es generalmente muy sencillo. Una historia puede ser más de un tema, y estos a su vez están interrelacionados. Así que se debe estudiar toda la prueba para descubrir algún denominador común a cierto número de historias.
El segundo punto es el héroe principal. El supuesto básico que está tras nuestro razonamiento es el de que la historia que nuestro sujeto relata es, en esencia, acerca de sí mismo. Es necesario aclarar que hablamos del héroe o protagonista refiriéndose a la figura con la cual se identifica nuestro sujeto. Los criterios para identificar al héroe de otras figuras que puedan aparecer en la historia son, en primera, que el héroe sea la figura alrededor de la cual gira la historia, y en segunda, que el héroe se parezca al sujeto en edad y en sexo. Si se identificara con una figura del sexo opuesto, puede estar proyectando no solo lo que desea, sino también lo que teme tener. La tercera, que la historia se vea desde la perspectiva del héroe. A veces, una figura de identificación secundaria en importancia en una historia puede representar más profundamente las actitudes inconscientes del niño. Con toda probabilidad, los intereses, deseos, deficiencias, los dotes y las habilidades de las cuales el héroe está investido son aquellas que el sujeto posee, desea poseer o teme que pudiera perder. El ajuste del medio del héroe es la mejor medida individual de la fuerza del yo y sustituye la propia adecuación del sujeto. 3. Principales necesidades e impulsos del héroe. Las necesidades del protagonista pueden relacionarse de modo diferente con el que cuenta la historia, es decir, el niño. Pueden corresponderse directamente con las del sujeto, expresadas así en su conducta real, o ser completamente opuestas, complemento de su fantasía. Por ejemplo, las historias muy agresivas a veces las puede narrar un niño muy agresivo o un niño muy dócil, pasivo-agresivo, que tiene fantasías de agresión. Las necesidades del héroe pueden reflejar no tanto las necesidades del niño, como los impulsos que él perciba en otras figuras. Si se informa que un niño es especialmente tímido, pasivo y retraído, y sus historias en el cat A rebosan de agresión, la naturaleza compensatoria del material de la fantasía es obvia. En el análisis interpretativo, el examinador determinará los personajes, objetos y circunstancias introducidos, la injusticia, unas armas, los alimentos, el lujo, etc. En la historia, así como aquellos aspectos omitidos porque pueden ser significativos dentro de la dinámica del sujeto. Un cuarto concepto es la concepción del medio ambiente, es decir, del mundo. Este concepto es una mezcla compleja de autopercepción inconsciente y de formación apercibida de los estímulos por medio de las imágenes del pasado. Es importante anotar con quién se identifica el niño en la familia, saber con qué hermano, con cuál de los padres, etc. Si bien el proceso de identificación no se completa hasta el fin de la pubertad. La historia de los primeros años es de gran importancia. Una quinta parte son figuras vistas como: aquí estamos interesados en la manera en que el niño ve los personajes que le rodean y cómo él reacciona ante ellos. Otro punto son los conflictos significativos. Cuando estudiamos los conflictos significativos, no solo deseamos conocer la naturaleza de los conflictos, sino también los mecanismos de defensa que el niño usa contra la ansiedad engendrada por esos conflictos. Aquí tenemos una excelente oportunidad de estudiar la formación del carácter del niño. Existen conflictos que todos los niños experimentan con el desarrollo. Algunos son parte del crecimiento y otros pueden tener significado patológico. Una séptima variable es la naturaleza de las ansiedades. Las más importantes son las ansiedades relacionadas con el daño físico, el castigo y el temor a la falta o a la pérdida del amor o a la desaprobación, y de ser abandonado, con soledad, falta de apoyo. En definitiva, lo que deseamos conocer es la forma en que se adoptan los mecanismos de defensa.
como pueden ser la huida, la pasividad, la agresión, la oralidad, la renuncia, la agresión, etc. Otro punto más, son las principales defensas contra los conflictos y los temores. Las historias no deben estudiarse exclusivamente en cuanto al contenido de los impulsos, sino que además deben examinarse las defensas contra estos. Los impulsos pueden aparecer menos claramente que las defensas contra ellos. Por medio de los impulsos y los mecanismos de defensas, el CAT-A facilita la evaluación de la estructura de la personalidad del niño. Hay que entender el concepto de defensa en un sentido amplio, es decir, la capacidad general para enfrentarse a los estímulos externos e internos, de modo que en el que se manifiesta un noveno punto es la adecuación del superyo expresada a través del castigo por el crimen. La relación del castigo, elegido según la naturaleza de la ofensa, nos brinda una idea acerca de la severidad del superyo. En el psicópata, el castigo tiende a ser muy leve y muy grande en el neurótico, en relación con la agresividad de un hecho. Y el último punto o variable es la integración del yo. Esta es la variable más importante porque en muchos aspectos revela el nivel general de los proyectos mentales, cómo el niño conjuga los impulsos y demandas de la realidad con los mandatos del superyo. En la adecuación a cómo el héroe o protagonista se enfrenta a los problemas con el que se presentan. La confiabilidad y validez de estas técnicas no son establecidas de forma genérica, sino que deben ser demostradas de forma separada por cada conjunto de imágenes, procedimiento de administración y método de interpretación. Sin embargo, el autor indica que la existencia de evidencia, tanto a favor como en contra de un acercamiento específico a la evaluación narrativa, es lo que distingue este método particular, y es limitado en términos de generabilidad. El autor también señala que los estándares psicométricos se aplican con el mismo rigor, tanto a las medidas objetivas como a las proyectivas. De cualquier forma, al ser aplicados, los principios psicométricos deben adecuarse a la naturaleza de la técnica. Los usuarios de las técnicas proyectivas dependen del establecimiento de criterios confiables y pertinentes para la interpretación. Pero por otro lado, también surgen varias limitaciones en torno al CAT, como anteriormente fue expuesto. Algunos críticos no están a gusto con el estado de la confiabilidad y la validez de esta prueba, además del poco consenso en términos de cuál debe ser su acercamiento interpretativo. En varios documentados entregados en clase, surgen otras debilidades con respecto al instrumento. Una de estas es el señalamiento que se le lleva a cabo a las pruebas de apreciación temática en general, ya que están limitadas para el uso con grupos específicos de edad. En el caso CAT, solo se limita a niños entre 3 y 10 años. Otra de las críticas es que en ocasiones la tarjeta presentada al niño puede no ser familiar o muy ambigua, provocando respuestas estereotipadas o descriptivas. Finalmente, relacionando a lo mencionado anteriormente, existe una ausencia de estandarización o método de codificación objetiva. Con respecto a estudios realizados que utilizan el CAT, es importante mencionar que algunos se ubican dentro del contexto clínico. Uno de estos es el de Taborda y Abraham en el 2004. Con respecto al CAT como herramienta esencial en el trabajo psicoterapéutico grupal con niños. En este punto, resulta importante mirar que a diferencia del trabajo individual que se propone a través del CAT, esta vez se utiliza dentro de un grupo. En este sentido, los autores tuvieron que trabajar con una versión del CAT, evaluación de instrumento modificada en su modalidad de administración y evaluación, para que pudiera acomodarse a un grupo. Aquí surge una de las limitaciones del CAT con respecto a su falta de utilidad dentro del grupo. Estandarización. Seguiremos con esto. El CAT, así como otras medidas proyectivas, ha sido criticado por su falta de método estandarizado de administración, así como su falta de normas estandarizadas para la interpretación.
Estudios relacionados a las interacciones entre examinadores y evaluados han encontrado que, por ejemplo, la raza, el género y la clase social de ambos participantes influyen tanto en las historias que son narradas como en la forma en la que las historias son interpretadas por el examinador. Finalmente, y luego de una revisión de lo que compone, resulta importante mirar cuáles son algunas de las fortalezas y limitaciones del CAT. Varias serán presentadas en base a las propias observaciones de algunos autores, mientras que otras estarán fundamentadas en estudios en los que se ha utilizado el instrumento.